Igual 101, Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Esta araña hembra es demasiado feroz, ¿verdad? Observando la emocionante batalla mostrada en la pantalla. Mer y Hane supera ampliamente a Hulk Banner en términos de velocidad y agilidad. Con la mejora de Venom y Spider-Gene, la fuerza de Mary Jane no era débil para empezar. Además del aumento de poder del talismán de Wei otorgado por Zhao Yu. En términos de fuerza, solo se podría decir que Mary Jane era ligeramente más débil. Sabiendo que todavía no podía igualar a Hulk Banner en fuerza, la hermana Mary aprovechó sus ventajas al extremo. Innumerables tejidos de Venom brotaron continuamente del cuerpo de Mary Jane y luego siguieron enredando a Hulk Banner. Mientras tanto, las puntas de las 6 patas de araña detrás de la hermana María se convirtieron en afiladas hojas de acero. Estas hojas de acero giran con tal velocidad que dejan imágenes residuales, golpeando continuamente a Hulk Banner por todas partes. Bang, bang, bang. Con el impulso del talismán de Wei, cada golpe que impactaba el cuerpo de Banner incluso causaba un sonido retumbante. Bronceado brutal. Esta escena también cayó en los ojos de los Vengadores. Hulk, conocido como un monstruo, nunca esperó ser reprimido y golpeado de esta manera algún día. Pero, ese logo en la espalda de esta araña hembra, ¿por qué me resulta tan familiar? La viuda negra Natasha también vio algunos problemas detallados de un pequeño logotipo en la parte posterior del traje de araña de Mary Jane. Si no lo vio mal o no lo recordaba mal, parecía pertenecer al logo de Industrias Stark. Este logotipo. Después de escuchar el recordatorio de Natasha, todos miraron atentamente y también vieron el logo. Entonces todos miraron a Tony Stark con expresiones extrañas. ¿Cuándo tuvo Industrias Stark una persona tan feroz? Si digo que no se me creerías. Ante las miradas sospechosas del Capitán Steve y los demás. El hombre de hierro Tony Stark también quedó sin palabras en ese momento. Él tampoco había visto a esta feroz araña hembra. Estallido. Mientras todos discutían. La batalla estaba llegando lentamente a su fin. Mary Jane dio una vuelta y aterrizó directamente detrás de Hulk Banner. Entonces la 6 pata de araña detrás de la hermana Mary agarró firmemente el cuerpo de Hulk Banner. En ese momento, innumerables tejidos de Venom se juntaron de las manos de Mary Jane. En un abrir y cerrar de ojos, se formó un enorme martillo a partir de los tejidos de Venom. Vete a dormir, pequeño bebé. Mientras Hulk Banner luchaba. El martillo en la mano de Mary Jane golpeó fuertemente la parte posterior de la cabeza de Hulk Banner. Hulk Banner, que estaba luchando duro. Recibí este duro golpe. Lo único que sintió fueron sus ojos girando. Una ola de somnolencia lo invadió. Ruido sordo. El enorme cuerpo de Hulk Banner cayó pesadamente al suelo, levantando una nube de polvo. Luego, el cuerpo enorme se encogió lentamente y volvió a convertirse en Banner, que vestía solo pantalones cortos. Ella derrotó a ese monstruo. Héroe. Héroe. Héroe, ¿quién eres? Mientras Hulk Banner caía inconsciente y volvía a su forma humana normal. El pánico y el miedo en los corazones de los espectadores se disiparon lentamente. Después de que el miedo y el pánico desaparecieron, se convirtió en admiración fanática. Innumerables personas se agolparon desde todos los lados y rodearon a Mary Jane. Para esta heroína que los salvó del demonio. Los que sobrevivieron estaban llenos de gratitud. Héroe. Mujer araña. Mujer araña. En ese momento los aplausos fueron interminables. Mujer araña, te amo. ¿Puedes decirnos tu nombre? En medio de los vítores, mucha gente gritaba a Spider-Woman. Pidiéndole que diga su nombre. Soy Mary Jane, portavoz del Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark. Aunque todos sabían que los héroes enmascarados generalmente no revelan sus identidades. Tal como todos pensaban, Spider-Woman escaparía rápidamente después de hacer una buena acción como Spider-Man Peter Parker. Para sorpresa de todos, Spider-Woman Mary Jane realmente se quitó la máscara del traje de Spider-Man en público. Mientras se quitaba la máscara. Un cabello largo, dorado y ondulado ondeaba al viento. Cuando esa carita exquisita apareció ante todos. Por todas partes se oyeron exclamaciones de sorpresa.
seguido de la autopresentación de Mary Jane. Portavoz del Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark. Portavoz del Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark. Los espectadores lo recitaron en voz alta. En el escudo Helicarrier, los Vengadores también lo susurraban. Portavoz del Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark. ¿No es este el harén de ese niño bastardo? ¿No me dijo que había una mujer tan feroz en su harén? El más sorprendido fue Tony Stark. Conocía el Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark. De hecho, la creación de este departamento fue algo que él personalmente impulsó en aquel entonces. Departamento de Imagen Corporativa de Industrias Stark. Date prisa e investiga a los detalles de este departamento. Mientras tanto, el Nick Fury del Huevo Negro emitió una orden urgente. En ese momento, sintió un mal presentimiento en su corazón. Este departamento no podría ser el que él imaginaba, ¿verdad? Un super equipo compuesto íntegramente por superhéroes. Zhao Yu. No, no, este es un hermoso super equipo completamente compuesto por hermosos superhéroes. El Departamento de Imagen Corporativa de Industrias Stark está bajo el mando de Yu Stark, el vicepresidente de Industrias Stark. Los miembros registrados actualmente incluyen a Mary Jane, Polaris, las Kukoo Sisters y Blink. SHIELD realmente estuvo a la altura de su reputación como agencia de inteligencia de primer nivel. Investigaron rápidamente a todo el personal actual del Departamento de Imagen Corporativa de Industrias Stark. Según los datos que hemos comparado, Polaris del Departamento de Imagen Corporativa de Industrias Stark es la hija de Magneto de la Hermandad. Posee el poder de controlar el magnetismo al igual que su padre, Magneto. Las hermanas Kuko fueron una vez sujetos de prueba en un laboratorio prohibido. Las tres hermanas poseen extraordinarias habilidades mutantes. Blink, un mutante que controla el poder espacial, frente a la poderosa fuerza investigativa de SHIELD, se descubrió aproximadamente la información básica del Departamento de Imagen Corporativa de Industrias Stark. Después de todo, antes de que estas chicas estuvieran bajo el mando de Zhao Yu, su información ya estaba bajo vigilancia del gobierno. Lo que no esperaban era que estas chicas realmente se hubieran unido a Industrias Stark. Todos ellos son superhumanos. En cierto sentido, otro vengador, a medida que se hizo pública la información sobre estas niñas, y después de que se destacaron sus habilidades, el capitán Steve Rogers señaló directamente la esencia de este llamado Departamento de Imagen Corporativa de Industrias Stark. En cierto sentido, eran los Vengadores, un super equipo compuesto por superhumanos. Tony, ¿qué es exactamente lo que quiere Industrias Stark? Ante la situación actual, incluso el capitán Steve no pudo evitar murmurar para sí mismo. Industrias Stark ya se había convertido en la corporación número 1 del mundo. La reputación de la familia Stark era reconocida en el extranjero. Tenían dinero, poder e influencia. Y ahora estáis formando un super equipo aquí. Industrias Stark, ¿quieres gobernar el mundo entero? No me mires, no sabía nada de esto. Ya intenté aconsejarle antes. Juega como quieras, diviértete como quieras, pero no te burles de la compañía. Pero, ¿quién habría pensado que este tipo realmente formaría un equipo así, un hermoso equipo superhumano compuesto enteramente por hermosos superhumanos? Sinceramente me muero de envidia. Tony no pudo evitar decir lo que pensaba. Nunca había sido tan extravagante. Y ahora, su hermano menor había superado al maestro. Ambos eran lujuriosos, pero la lujuria de su hermano había alcanzado un nuevo nivel. Sin mencionar que eran hermosas, cada una poseía una fuerza extraordinaria. Ese hombre, la viuda negra Natasha no pudo evitar recordar su tiempo encubierto en Industrias Stark. ¿Fue el beso autoritario e irresistible de Zhao Yu? Sin embargo, puedo garantizarle aquí que mi hermano definitivamente no es una mala persona. En ese momento, el Helicarrier, SHIELD e incluso los Vengadores cayeron en un breve silencio. El Departamento de Imagen Corporativa de Industrias Stark, compuesto íntegramente por hermosos jóvenes guerreros superhumanos. Este hermoso equipo poseedor de fuerzas sobrehumanas. Su poder disuasorio era simplemente demasiado grande. Tony, te creo. Mirando a Iron Man, Tony Stark haciendo repetidas garantías, Steve, como capitán, fue el primero en romper el silencio. Como líder de este equipo, no podía permitir de ninguna manera que la moral del equipo se desmoronara. Esto es malo.
Se han detectado fluctuaciones de energía desconocidas sobre el edificio de Industrias Stark. En ese momento, uno de los agentes de alto rango de Shield, de repente dejó escapar un grito de alarma. Bajo la supervisión de los diversos instrumentos de alta tecnología del Helicarrier, de repente, detectó una poderosa fuerza que quirúrgica desde arriba del edificio de Industrias Stark en la ciudad de Nueva York. Joven maestro, ¿vas a dejar que se descontrole así? En un café debajo del edificio de Industrias Stark, Zhao Yu estaba sentado en la cafetería, saboreando un delicioso café. Polaris, la única que se encuentra actualmente de servicio al lado de Zhao Yu, no pude evitar mirar a través de la ventana de vidrio del café hacia el piso superior del edificio de Industrias Stark. Una columna de luz energética salió disparada desde el techo del edificio de Industrias Stark, dirigiéndose hacia el cielo. A medida que el pilar de energía converge en el cielo, un portal espacial se abrió lentamente. Mata. Mata. En el momento en que se abrió el portal espacial, innumerables soldados del ejército Chitauri, pilotando varias aeronaves, invadieron el agujero de gusano. Hoy es tu show. No me hagas caso. Mi único requisito hoy es que el departamento de imagen corporativa de Industrias Stark debe desempeñarse incluso mejor que los Vengadores. Entendido, joven maestro. No te defraudaremos. Escuchando las renovadas instrucciones de Zhao Yu, Polaris reveló una leve sonrisa en su pequeño rostro. Luego, miró ferozmente al ejército Chitauri que descendía del agujero de gusano. Swoosh, swoosh, swoosh. Se oyeron 4 sonidos de aire rompiéndose. Las 4 agujas de acero unidas a los lados de las largas botas de Polaris se transformaron en armas de matanza. Por donde pasaban las 4 agujas de acero, las cabezas de los soldados del ejército Chitauri parecían como si hubieran sido alcanzadas por un rifle de francotirador. Se convirtió en arenas destrozadas. Vengadores, al ataque. Cuando Shield notó que Loki había abierto un portal espacial en el piso superior del edificio de Industrias Stark, los Vengadores, el equipo de combate más fuerte de Shield, se apresuraron a buscar refuerzos. Después de que llegaron los Vengadores, los Vengadores originales también lanzaron rápidamente su ataque. Sin embargo, al actual equipo de Vengadores le faltaba una fortaleza de combate clave. Ese era Hulk Banner, quien había sido dejado inconsciente por Mary Jane y estaba tendido en el suelo. Banner, despierta. El capitán Steve, sosteniendo su escudo, corrió al lado de Banner. Al ver que Banner solo se había quedado dormido, el capitán Steve no pudo evitar respirar de alivio. Capitán, luego Steve se agachó y le dio unas palmaditas a Banner, que yacía inconsciente en el suelo. ¿Eres tu amigo? Mary Jane, que estaba cerca, giró la cabeza y miró al capitán. Steve. Él es realmente mi amigo. Lamentamos muchos errores que cometió, pero estamos agradecidos de que hayan podido detenerlo. Para ser honesto, si no fuera por la intervención de Mary Jane, el furioso Hulk se habría convertido en un desastre en el bullicioso centro de la ciudad de Nueva York. Este es el deber de todo ciudadano. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Enfrentando al capitán Steve, quien estaba expresando su gratitud. Mary Jane también citó la frase clásica de Peter Parker de Spider-Man aquí. No tengo tiempo para charlar contigo aquí. Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark, al ataque. Mirando al ejército Chitauri cayendo del cielo por todas partes. Las patas de araña detrás de Mary Jane entraron rápidamente en acción. Dondequiera que la pata de araña se balancea, un soldado tras otro del ejército Chitauri fue cortado por la mitad a la altura de la cintura. Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark. Escuchando este nombre una vez más, ¿quién hubiera pensado que este departamento, que sonaba como si representara belleza y fragilidad, sus miembros internos resultarían más fuertes que el anterior? ¿Qué es esto? En ese momento, los miembros atacantes de los Vengadores vieron repentinamente 4 picos de acero salir disparados de la multitud de soldados del ejército Chitauri. Dondequiera que iban los picos de acero, estos soldados alienígenas invasores recibieron instantáneamente disparos en la cabeza, uno tras otro. Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark, Polaris, el controlador magnético. Vago, vago, vago. Entre los guerreros alienígenas que cargaban, muchos de repente se volvieron locos y atacaron a sus compañeros que estaban a su lado. No muy lejos, los ojos de las hermanas Cuco brillaban en azul.
El poder mental surgió de sus cuerpos. Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark, Kuko Sisters. Silbido. ¿Vengadores, necesitan ayuda? Frente a los miembros de los Vengadores, una puerta espacial se abrió de repente. Entonces, una figura llamada Blink salió del interior. Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark, Blink. En ese momento apareció todo el plantel del Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark. ¿Es esta la fuerza de Industrias Stark? Numerosos medios de comunicación televisivos se habían reunido aquí por diversas coincidencias. Sus cámaras apuntaban a todos los miembros del Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark. La ágil y encantadora heroína de Venom Spider, Mary y Jane. Las hermanas trillizas rubias, de ojos azules, sexys y hermosas, las hermanas Kuko. El esquivo, flexible y versátil Blink. En ese momento, el mundo prestó atención al Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark. De repente, siento que somos un poco redundantes. También siendo mujer. La viuda negra Natasha, en ese momento, sintió por primera vez que el mundo realmente poseía tantas mujeres destacadas, hermosas y con un talento sobrenatural. Ella, que originalmente pensó que era hermosa y lo suficientemente excelente. Solo ahora descubrió que todavía había muchas mujeres superiores a ella en el mundo. En este momento, de repente siento la necesidad de unirme a este departamento de imagen corporativa de Stark Group. Mirando el departamento de imagen corporativa del grupo Stark, que estaba reuniendo a tantas mujeres hermosas y poderosas, como nubes reuniéndose en el cielo. El departamento de imagen corporativa del grupo Stark parecía haberse convertido en el lugar de reunión de mujeres hermosas y poderosas de todo el mundo. Solo uniéndose al departamento de imagen corporativa del grupo Stark una podía ser verdaderamente considerada una mujer excepcional. Industrias Stark. Muchas personas en todo el mundo murmuraron una vez más el nombre de la corporación número 1 del mundo. Maldita mar. Ustedes, mujeres. De pie en lo alto del rascacielos, Loki, dios de la travesura, también fue testigo de la feroz lucha de las héroes del departamento de imagen corporativa del grupo Stark. Después de ver a sus subordinados ser fácilmente asesinados por estas mujeres, Loki no pudo evitar perder la compostura e inmediatamente comenzó a maldecir en voz alta. Tengo muchas ganas de salir corriendo y tener una buena pelea. Si te atreves a salir, ten cuidado de que el joven maestro no te dé una paliza. Mientras tanto, en una habitación subterránea oculta debajo del edificio de Industrias Stark. Otra fuerza de Industrias Stark, el equipo de guardia del Departamento de Transporte Corporativo del Grupo Stark. Uno de los miembros del equipo de guardia, Abominación. Observando la batalla que se libra en el cielo. La sangre de batalla dentro de su cuerpo parecía estar hirviendo. Así como no pudo evitar estar ansioso por lanzarse al campo de batalla. Sandman mencionó a Zhao Yu. En un instante, la intrépida Abominación quedó aturdida en el lugar. En ese momento, lo único que sintió fue sudor frío correr por todo su cuerpo. Un pánico sin fin se apoderaba continuamente de su corazón. Aquella era una pesadilla que no se atrevía a recordar cada vez que soñaba a medianoche. Esa era una sombra en su corazón que no podía disiparse. Ahora no es el momento para que hagamos nuestra aparición, la gloria de hoy está destinada a pertenecer al departamento de imagen corporativa del grupo Stark. El duende verde de pie a un lado. Es decir, Norman Osborn. En ese momento, también miró hacia la batalla en el cielo. Si el departamento de imagen corporativa del grupo Stark fuera el representante de la gloria. Entonces su equipo de guardia del departamento de transporte corporativo del grupo Stark era el representante de la oscuridad. Hoy fue un día en el que el sol salió con brillante gloria. ¿Cómo podrían ellos, un grupo de gente oscura que vive bajo tierra, mostrar sus rostros? Un tipo grande viene. En ese momento se escuchó una exclamación. Un monstruo de inmenso tamaño, incluso más grande que un portaaviones, surgió del agujero de gusano. Cuando apareció este monstruo, innumerables soldados del ejército Chitauri saltaron del cuerpo del monstruo. En un instante, el número de soldados alienígenas aumentó rápidamente. ¿Hulk aún no se ha despertado? Aquí se necesita su fuerza. Viendo este enorme monstruo flotando en el cielo, Tony no pudo evitar gritar de sorpresa.
Acababa de disparar muchos proyectiles contra este monstruo. Pero con los ataques de proyectiles actuales, no fue diferente a rascarse una picazón con una bota por este monstruo. Al no tener otra opción, Tony solo pudo depositar su última esperanza en el poderoso y fuerte Hulk. Durmiendo como un cerdo muerto. Esa araña hembra está tocando demasiado fuerte ahora. Natasha, que estaba custodiando el lado de Banner. Ella miró a Banner, a quien había pateado un número desconocido de veces, pero que todavía estaba tendido en el suelo profundamente dormido. Natasha también estaba indefensa. ¿Qué estás intentando hacer? Justo en ese momento, mientras todos todavía estaban considerando cómo lidiar con este monstruo. La araña hembra de la que hablaban. Se vio a Mary Jane eyectarse rápidamente del suelo. Luego se la vio levantar su mano derecha, e innumerables tejidos de Venom se entrelazaron rápidamente a su alrededor. El tejido de Venom se entrelaza y luego se transforma en una lanza larga y afilada. Con el sonido del aire rompiéndose. La figura de Mary Jane se convirtió en una flecha voladora y luego se lanzó de cabeza hacia la cabeza del monstruo. Soplo, soplo, soplo. Mientras todos seguían exclamando. La figura de Mary Jane perforó directamente el cuerpo del monstruo. Entonces, en un instante, ella salió de la espalda del monstruo. Soplo, soplo, soplo. Innumerables sangres brotaron de la boca del monstruo. Entonces su enorme cuerpo cayó pesadamente del cielo. Este monstruo era el coloso Leviatán del ejército Chitauri. En ese momento, su enorme cuerpo se estrelló fuertemente contra las concurridas calles de la ciudad de Nueva York. Tony, ¿puedo unirme a este departamento de imagen corporativa del grupo Stark? Thor, sosteniendo Mjolnir. Ahora, a sus ojos, el departamento de imagen corporativa del grupo Stark era como las valquirias de Asgard. Ambas eran mujeres y poseían una fuerza extraordinaria. Con una mirada curiosa, Thor le hizo esta pregunta a Tony. ¿Te unes al departamento de imagen corporativa del grupo Stark? Pero hasta donde yo sé, ese departamento parece estar compuesto por mujeres hermosas. No sé si este departamento permitirá que los hombres se unan, te lo preguntaré otro día. Para ser honesto, no solo Thor, sino incluso el propio Tony Stark tenían el deseo de unirse a este departamento. Era comprensible que Thor no pudiera unirse. Pero él, Iron Man Tony, era el presidente de Industrias Stark. Con su condición de gran presidente, no debería haber ningún problema en unirse a este departamento, ¿verdad? Después de todo, ¿había algún departamento en un grupo al que el presidente no pudiera unirse? Nunca debemos dejarnos superar por estas chicas, seguidas y, hermanos, vamos, Vengadores, muévanse. Mirando las muchas bellezas del departamento de imagen corporativa del grupo Stark que estaban masacrando a todos en el campo de batalla. Una leve sonrisa también apareció en el capitán. Los labios de Steve. Entonces se oyó un rugido. El capitán golpeó fuertemente el escudo que tenía en la mano contra un soldado del ejército Chitauri. Vaya, vaya. El poderoso impacto enviado directamente al soldado a volar. Basura. Basura, basura, son todos un montón de basura. El desarrollo de la situación en el campo de batalla superó por completo las expectativas de Loki. Originalmente había pensado que al confiar en este ejército bajo el mando de Thanos, sería capaz de ocupar rápidamente este planeta. Pero ¿quién habría pensado que dentro de Industrias Stark realmente habría una legión de mujeres tan monstruosa? La heroína Venom Spider, Mary Jane, es lo suficientemente poderosa como para matar a un gigante leviatán de un solo golpe. Polaris, el maestro del control magnético, que podía matar a docenas de soldados en un instante manipulando agujas de acero. Las hermanas Kuko, cuyo control mental hizo que estos soldados se mataran entre sí. Blink, cuyos movimientos eran esquivos e impredecibles. Más ese grupo de los Vengadores. Vengadores. Después de convertirnos en personajes secundarios, ¿acaso no merecemos que se mencionen nuestros nombres? Ni siquiera podemos decir dos palabras por persona. Vago, vago. Loki, distensión. El equipo más fuerte de planeta está aquí. No, espera, son los dos equipos más fuertes. No serás rival para ellos. Empuñando Mjolnir, Thor voló rápidamente a la cima del edificio de gran altura. Mirando al algo histérico Loki. Como hermano mayor, Thor también intentaba persuadirlo con palabras amables. ¿Detener?
¿Tengo todavía derecho a parar ahora? Desde que deserté de Asgard, ya no hay un camino en este mundo que pueda elegir. ¿Para qué afirmación tan ridícula? Frente a la persuasión de su hermano Thor. Loki simplemente pensó que era extremadamente absurdo. ¿Para él todavía hay una salida? No tiene absolutamente ninguna salida de la que hablar. Entonces lo siento mucho, incluso si tengo que atarte, te ataré y te llevaré de regreso. Al mirar al obstinado Loki, Thor también se enojó. Solo se escuchó un rugido. Luego, empuñando a Mjolnir, corrió rápidamente hacia Loki. Estallido. El puño de hierro que Thor lanzó fuertemente a Loki. Cuando el puño de hierro golpeó a Loki, un destello de sorpresa cruzó primero el rostro de Thor, seguido de una mirada de alivio. Al mismo tiempo, el Loki golpeado por el puño de hierro de Thor se convirtió en una imagen residual similar a una burbuja. Esto fue solo una ilusión de Loki. ¿De verdad te atreves a venir a buscarme? Hacer tal conmoción justo encima de mi casa, ya es suficiente que no haya venido a ajustar cuentas contigo, y en la oficina del vicepresidente en el piso superior de Industrias Stark. Incluso aunque afuera hubiera caos. Zhao Yu, sentado firmemente en la oficina del presidente, parecía muy tranquilo. Lo que Zhao Yu no esperaba fue... En realidad Loki vino antes que él. Sigue siendo el mismo tema que antes, coopera conmigo. Con tu fuerza, más mi ejército, si los dos unimos nuestras fuerzas, gobernar este mundo será fácil. Lo que me sorprende es que realmente tengas a tantos expertos poderosos bajo tu mando, hablando de las poderosas mujeres del departamento de imagen corporativa del grupo Stark bajo el mando de Zhao Yu. Incluso en el rostro de Loki había un destello de burla. ¿Cooperar contigo? Dada tu situación actual, calcula que no pasará mucho tiempo antes de que seas derrotado. ¿Por qué debería cooperar con un perdedor? Una diferencia de los Vengadores que luchan solos en la historia original. Ahora con la incorporación del departamento de imagen corporativa del grupo Stark. Especialmente Polaris. Sus 4 agujas de acero se habían convertido en armas letales de matanza. Con un movimiento de su mano, podría perforar las cabezas de docenas de soldados del ejército Chitauri. Y en términos de tratar con las bestias gigantes. La heroína de Venom Spider, Mary Jane, estaba aún más a gusto. Con el apoyo del Departamento de Imagen Corporativa del Grupo Stark y la asistencia del equipo de guardia de los Vengadores. La velocidad ofensiva actual del ejército Chitauri ni siquiera podía seguir el ritmo de su velocidad de matanza. El que quiere cooperar contigo no soy yo. Thanos, él quiere cooperar contigo. Siempre y cuando lo ayudas a recolectar las piedras elementales esparcidas en Midgard, y cuando cumpla el deseo de toda su vida, él te ayudará a convertirte en el señor del universo. Loki ahora también se sentía muy incómodo. Pero no había elección. Simplemente estaba transmitiendo las palabras que Thanos le había dicho. Usando el poder que Industrias Stark posee actualmente para ayudar a Thanos a reunir las piedras elementales esparcidas en Midgard. Y la promesa de Thanos fue que cuando cumpliera el deseo de su vida, ayudaría a Zhao Yu a dominar todo el universo. Ayúdame a dominar el universo. Ni siquiera sabía cuándo tenía una ambición tan grande. En ese momento, Zhao Yu quedó atónito. Dominando el universo. ¿Cuándo tuve aspiraciones tan elevadas? ¿No es mi sueño de toda la vida simplemente vivir una vida cómoda? Aunque todavía queda cierta distancia para su sueño. Pero dado el desarrollo actual de Industrias Stark, parecía que pronto alcanzaría ese objetivo de su vida. ¿Qué quieres decir con esto? Después de que Loki vio la expresión burlona en el rostro de Zhao Yu. Entonces un indicio de sorpresa apareció en su rostro, e incluso sintió que la reacción de Zhao Yu era un poco anormal. Deberías saberlo, ¿qué hombre normal podría rechazar la tentación de gobernar el universo? No se trataba simplemente de ser un hegemón local. Pero el verdadero gobernante de todo el universo. No tengo ningún interés en gobernar el universo, el objetivo de mi vida es la grandeza suprema, ¿cómo podría ser algo tan aburrido como gobernar el universo? La idea de gobernar el universo era sin duda absurda para Zhao Yu. No comía bien, no bebía bien o dormía demasiado bien. ¿Por qué molestarse con esas cosas cuando no tenía nada más que hacer? Disfrutar el momento era el camino a seguir. Tú no eres más que un pedazo de basura sin remedio. Loki nunca esperó que un hombre rechazara tal tentación.
¿No tienes tus propias grandes ambiciones en tu corazón? En ese caso, si no podemos llegar a un acuerdo, entonces no queda nada de qué hablar. Mientras hablaba, Loki levantó la piedra de la mente en su mano y la apuntó hacia Zhao Yu. Esta fue su última y desesperada resistencia. Dada la situación actual, no tenía prácticamente ninguna posibilidad de ganar. Asterisco timbre. ¿Este? Para sorpresa de Loki, la piedra de la mente en su mano realmente tocó a Zhao Yu. Sorpresa, alegría, deleite secreto, dim dong. Sorpresa de Loki, dios de la travesura. Valor emocional más 20. Jajaja, jajaja. Te pedí que cooperaras conmigo y te negaste, lo que me obligó a actuar y convertirte en mi marioneta. En ese momento, Loki volvió a sentirse satisfecho. Asterisco bang, bang, bang. Loki, ríndete ahora. Estáis rodeados. Los Vengadores están todos afuera. Un rugido resonó dentro de la oficina del vicepresidente. Los Vengadores habían llegado. No. La viuda negra Natasha, de mirada aguda, de repente gritó alarmada. Ella vio la piedra de la mente en la mano de Loki tocando el pecho de Zhao Yu. En ese momento, la viuda negra Natasha se sintió como si hubiera caído en un sótano de hielo. Su corazón se enfrió. Los otros miembros de los Vengadores que también se habían apresurado vieron la escena de la piedra de la mente de Loki tocando el pecho de Zhao Yu. Con la fuerza de ese tipo, no debería ser tan fácil controlarlo, ¿verdad? Aukeye, que una vez había experimentado la habilidad de control mental de la piedra de la mente y conoció la fuerza de Zhao Yu así como la naturaleza dominante de la piedra de la mente, habló con un poco de vacilación ahora. ¿Qué pasaría si, solo qué pasaría si? Si Loki realmente controlaba a Zhao Yu, ¿qué deberían hacer? En ese momento, ni siquiera Iron Man Tony estaba tranquilo. Si realmente existiera ese qué pasaría si, y su hermano menor estuviera realmente controlado por la piedra de la mente dentro de la piedra de la mente, ¿no quedaría acabado su grupo? Aunque su hermano menor era un poco sinvergüenza, su fuerza era realmente irreprochable. Yu, soy tu hermano. Si estás bien, dame una respuesta. En ese momento Tony estaba realmente en pánico. Incluso habló con un ligero sollozo en su voz. Familia, ¿quién puede entender esto? La máxima potencia de su lado había desertado repentinamente. No parece estar respondiendo. El capitán Steve también sintió un poco de dolor de cabeza en ese momento. Aunque todavía no había experimentado verdaderamente la fuerza de Zhao Yu, según la información proporcionada previamente por Shiel, cuerpo de dios de la espada titán. Transformándose en el legendario dragón divino. Todo el poder representado por estas cosas era extraordinario. Además, acababa de presenciar la fuerza de esas supermujeres del departamento de imagen corporativa del grupo Stark bajo el mando de Zhao Yu. Esas chicas ya poseían un poder tan aterrador, que su joven maestro, Zhao Yu. ¿Hasta qué punto había llegado su fuerza? Jie jie jie, jie jie jie. ¿No eran ustedes bastante arrogantes antes? Todos me estaban gritando hace un momento. ¿Por qué ahora vuestras voces se han vuelto tan silenciosas? Seguid gritando. A diferencia de los miembros de los Vengadores que se sentían un poco aprensivos, Loki, dios de la travesura, volvió a reír con arrogancia. Incluso dejó escapar la risa malvada que solo poseen los villanos. Jie jie jie. Niño, no seas tan arrogante. ¿No lo ves? Mi hermano simplemente nos molesta en hablar. Eso no significa que realmente lo hayas controlado, aunque su corazón todavía estaba muy aprensivo, mirando al arrogante Loki, Tony se preparó y continuó replicando. ¿Es eso así? Girando la cabeza para mirar a Zhao Yu que estaba detrás de él, al ver su rostro inexpresivo, para ser honesto, Loki también estaba un poco aprensivo ahora. Después de todo, él también había experimentado la fuerza de Zhao Yu. No estaba completamente seguro de haber controlado realmente a Zhao Yu. Sin embargo, al ver a Zhao Yu parado detrás de él sin ninguna intención de atacarlo, Loki también tenía algunas fantasías poco realistas en su corazón. ¿Y si esto fuera real? Mátalos. Mirando a Zhao Yu, Loki dio esta orden un tanto tentativamente y con un poco de aprensión. Graznido, graznido, graznido. Un cuervo voló sobre la frente de Loki. Después de que Loki dio la orden, Zhao Yu permaneció allí de pie, inmóvil. Te lo dije, ¿cómo es posible que ese tipo sea tan fácilmente controlado por ti? Al ver que Zhao Yu no se había movido en absoluto,
Todos no pudieron evitar respirar aliviados. Pero en un instante, las expresiones de todos se congelaron. Porque en ese momento todos sintieron una enorme cantidad de presión. Aquí de los conquistadores, aquí de impacto. En un instante, un aura de rey brotó del cuerpo de Zhao Yu. Los miembros de los Vengadores parados directamente frente a Zhao Yu. En ese momento, sintieron como si una montaña colosal los estuviera presionando desde arriba. ¿Logró este nivel simplemente confiando en el impulso? Thor, sosteniendo a Mjolnir, incluso se vio obligado a retroceder varios pasos bajo el impacto de este Aki. Enfrentando este Aki trascendente. Incluso Thor sintió como si estuviera cargando varias montañas a la vez. Bajo la fuerza opresiva del Aki, todo su cuerpo quedó firmemente inmovilizado en su lugar. Mientras tanto, Black Widow y Natasha Yaokeye, cuya fuerza general era ligeramente más débil entre los Vengadores. Incluso les obligaron a arrodillarse sobre una rodilla. Va. Jajaja. Bien hecho, pero la próxima vez ten cuidado de no involucrarme. Loki, dios de la travesura, que estaba apoyado contra Zhao Yu, fue lanzado directamente por el impacto aquí. Después de rodar varias veces por el piso superior, le costó ponerse de pie, mirando la figura frente a él, cuyo Aki no tenía paralelo. Mirando a los Vengadores que acababan de lucirse frente a él. En ese momento, Loki primero se congeló por un momento, luego se estalló en risas. En su opinión, había controlado con éxito a Zhao Yu. Aunque Zhao Yu no demostró a su maestro en absoluto cuando atacó. Necesitaría enfatizar este punto más adelante. Después de todo, su cuerpo como maestro era bastante débil. Dim Dong, el valor emocional del pánico de Iron Man Tony aumentó en 10, Dim Dong, el valor emocional del pánico de Thor aumentó en 25. Dim Dong, pánico, valor emocional del Capitán Steve aumentó en 15, Dim Dong, el valor emocional del pánico del Banner de Hulk aumentó en 25. Dim Dong, el valor emocional del pánico de Natasha aumentó en 5. Con un solo golpe, Zhao Yu ganó casi 100 puntos de valor emocional. Aunque las cantidades individuales no se pueden comparar con el nivel celestial Padre Todopoderoso Odín y el Supremo Hechicero Anciano. No había nada que pudiera hacer al respecto. Simplemente tenían más gente. Todos, tengan cuidado. La fuerza de este hombre no es ninguna broma. Si no tenemos cuidado, todos podríamos acabar muriendo aquí hoy. El capitán Steve agarró fuertemente el escudo en su mano. Actualmente se enfrentaban al hombre conocido como el dios de la espada Titán, el enviado del dragón y el hombre más fuerte de este planeta. Susanoo, garrote de hierro colmillo del lobo. Hoy, deja que el maestro Kai te dé una lección. Mientras hablaba, un par de feroces cuernos de dragón incluso brotaron de la cabeza de Zhao Yu. Una gruesa cola de dragón se extiende rápidamente desde detrás del trasero de Zhao Yu. Zhao Yu entró directamente en la forma del dragón híbrido de los 4 emperadores Kaido. El Susanoo, el garrote de hierro de colmillo de lobo, fue agarrado directamente por el enorme cuerpo de Zhao Yu, que medía casi 3 metros de alto. Zhao Yu, en su forma de medio dragón, poseía un cuerpo de casi 3 metros de altura. Y el garrote de hierro con colmillos de lobo, manifestado por Susanoo en su mano, también tenía 3 metros de altura. En este mundo, solo Aki es el más fuerte. Después de agarrar el garrote de hierro con colmillos de lobo y entrar en el estado de transformación de medio dragón, Zhao Yu declaró inmediatamente la teoría del Aki. Aki. La multitud, al oír este término por primera vez, intercambió miradas confusas. El Aki se divide en Aki de armamento, Aki de observación y el legendario Aki de conquistadores, que es 1 entre 1.000.000. Ahora, te dejaré experimentar lo que realmente es el Aki del conquistador de un rey, 1 entre 10.000. Tan pronto como terminó de hablar, el poderoso Aki de los conquistadores los invadió una vez más. Solo en ese momento todos entendieron qué poder acababa de desatar a Zhao Yu. Resultó que este poder se llamaba Aki. Y era el Aki del conquistador, el aura que solo posee un rey, 1 en 1.000.000, entre los 3 colores del Aki. Y esto es armamento Aki. Infusión de Aki de armamento, Ryou, como si se teletransportara, Zhao Yu, con su enorme cuerpo de 3 metros, apareció instantáneamente frente al capitán Steve. Levantó el enorme garrote de hierro con colmillo de lobo, manifestado por Susanoo, en su mano y luego asestó un fuerte golpe al capitán Steve. Maldita mar. Enfrentando el ataque del colmillo de lobo con garrote de hierro.
El capitán Steve levantó rápidamente el escudo de Vibranium que tenía en la mano. En ese momento, estaba rezando en silencio para que definitivamente pudiera bloquear este ataque. Sonido metálico. Soplo, soplo, soplo. Siempre hubo una enorme brecha entre la imaginación y la realidad. Antes de que el garrote de hierro del colmillo de lobo tocara el escudo de Vibranium. Una fuerza inexplicable golpeó directamente al capitán Steve. Su robusto cuerpo salió volando hacia atrás y se estrelló fuertemente contra el escritorio de la oficina del vicepresidente. Con un fuerte crujido, el escritorio de madera maciza se hizo añicos y salieron volando astillas de madera. Ni siquiera lo tocó, pero se produjo un ataque tangible. Al ver esta escena, todos volvieron a mirar hacia Zhao Yu con horror. Rayo. Thor, que estaba cerca, también hizo su movimiento en ese momento. Levantó Mjolnir en su mano e invocó un rayo que golpeó hacia Zhao Yu. Vaya, vaya. Bajo la mirada expectante de la multitud, el poder del trueno invocado por Thor cayó del cielo. Después de romper el techo del piso superior de Industrias Stark sobre la cabeza de Zhao Yu, este poder del trueno se lanzó directamente hacia Zhao Yu una vez más. Crujido, crujido. ¿Por qué sucede esto? Justo cuando la mirada de Thor se llenó de anticipación, el poder del trueno apareció con precisión directamente sobre la cabeza de Zhao Yu. Justo cuando todos pensaban que el poder del trueno golpearía con precisión y rapidez a Zhao Yu, parecía haber un escudo invisible sobre la cabeza de Zhao Yu. El poder del trueno fue bloqueado directamente por este escudo invisible. Luego se transformó en un cielo lleno de relámpagos, desapareciendo en un instante. Lo que mostré antes fue el uso ofensivo del haki de armamento, y lo que bloqueó tus ataques ahora mismo fue el uso defensivo del haki de armamento. Mientras todos estaban desconcertados, el modo maestro Kaido de Zhao Yu continuó la enseñanza. Zas. En ese momento, Natasha se había deslizado silenciosamente detrás de Zhao Yu. Ella disparó el taser que tenía en la mano. Pero era como si Zhao Yu tuviera un par de ojos en la parte posterior de su cabeza. Con solo un ligero giro de cabeza, Zhao Yu esquivó el ataque de la viuda negra Natasha. A continuación, te mostraré el haki de observación, que pertenece a los tres colores del haki. Zhao Yu giró la cabeza y miró a Natasha, que sostenía una pistola. Entonces, bajo las miradas desconcertadas de todos, Zhao Yu cerró los ojos en ese mismo momento. No me fuerces la mano. Al ver a Zhao Yu se dio cuenta de la vuelta y luego cerró directamente ambos ojos. Natasha también estaba atónita. Podría ser que hayas tenido un cambio de opinión, o tal vez te hayas liberado temporalmente del control de Loki. No quieres que el mundo entero sea destruido por ti, así que sintiéndote incómodo, ¿planeas morir directamente por mi mano? No te preocupes, no dejaré que te sientas solo en el camino a los manantiales amarillos. Pagaré por esto con mi propia vida. Mirando esa figura de 3 metros de altura, pero cuyo rostro aún conservaba los rasgos del playboy que una vez coqueteó con ella. Por el bien de este mundo. Natasha vació rápidamente todo el cargador de la pistola que tenía en la mano. Al mismo tiempo, ella había tomado una decisión. Definitivamente no dejaría que Zhao Yu estuviera solo en el camino a los manantiales amarillos. Pero la siguiente escena a todos una vez más. Con los ojos cerrados, Zhao Yu enfrentó el fuego vaciador del cargador de Natasha. Con solo un ligero movimiento de su cuerpo cada vez, Zhao Yu esquivó cada bala que Natasha disparó. Hay que tener en cuenta que estos eran ataques que incluso estos superhéroes no podrían esquivar con los ojos abiertos. Zhao Yu realmente los esquivó a todos con facilidad mientras tenía los ojos cerrados. Este es el haki de observación, parte de los tres colores del haki. La capacidad de predecir el futuro y sentir el próximo movimiento del oponente. Zhao Yu abrió los ojos. En ese momento, una luz fría y penetrante brilló en sus enormes ojos de dragón. Los tres colores del haki. Zhao Yu había demostrado la intimidación del haki del conquistador, la defensa y el ataque del haki de armamento, y la predicción del haki de observación. Este tipo de habilidad es demasiado invencible, ¿no? Como otro miembro de la familia Stark, si no te importa, me gustaría verte usar esta habilidad también. En ese momento, todos sintieron el poder puro de los tres colores del haki. Impotente, incluso Thor volvió su única mirada suplicante hacia Iron Man Tony, quien también era miembro de la familia Stark. Ambos son herederos del linaje de la familia Stark.
Ustedes dos hermanos, no, seguramente serán lascivos, no es el único atributo común que comparten, ¿no? Tony, ¿no deberían estar a punto de estallar estos poderes latentes de la familia Stark dentro de tu cuerpo? No sé cuántas veces he repetido esto, el linaje de nuestra familia Stark pertenece a los humanos normales. En cuanto a por qué este tipo es tan anormal, ¿cómo puedo saberlo? Frente a la mirada colectiva de la multitud, Tony Stark también quedó sin palabras y furioso. Yo también quiero saberlo. Ambos son herederos del excelente linaje de la familia Stark. Pero además de que ambos hermanos tienen la característica de ser lujuriosos y mujeriegos, ¿por qué son completamente diferentes en todos los demás aspectos? Tal vez te reconocieron en la calle. Thor pensó para sí mismo. Esa era la única posibilidad. Después de un rugido, volvió a equilibrar a Mjolnir y se lanzó hacia Zhao Yu. Como el rayo no tiene efecto sobre ti, entonces déjame que pruebes el poder de mi Mjolnir. Thor dejó escapar un rugido. Su corpulento cuerpo saltó alto en el aire y balanceó pesadamente a Mjolnir hacia Zhao Yu. ¿Qué quieres decir con que podría haberme recogido? Claramente soy el linaje directo. Tony Stark, de pie entre el grupo que rodea a Zhao Yu. Escuché a Thor saltar y de repente soltar una frase tan absurda. La compostura de Tony se rompió y rugió directamente. Él era el linaje directo. ¿Cómo pudo ser posible que lo hubieran recogido? Enfrentándose a Thor, quien rugió mientras cargaba. La boca de Zhao Yu se curvó en una leve sonrisa. Entonces, el garrote de hierro con colmillos de lobo en su mano, envuelto en el poder del rayo, se estrelló fuertemente. Trueno de 8 trigramas. Mjolnir, parpadeando con el poder del rayo, y el garrote de hierro de colmillo de lobo, parpadeando con el poder del rayo, chocaron fuertemente entre sí. Pum, pum, pum. La figura de Zhao Yu retrocedió unos pasos. Soplo, soplo. La figura de Thor desapareció directamente de la vista de todos como un meteoro. ¿Esto es béisbol? Esta escena provocó que Iron Man Tony soltara ese comentario. Realmente parecía como si estuvieran jugando béisbol. ¿Qué hora es? ¿Aún tienes tiempo para bromear? Es tu hermano biológico. No tiene ninguna debilidad. Capitán Steve, quien había sido derribado por un solo golpe anteriormente. Luchando por ponerse de pie, incluso le goteaba sangre de la comisura de la boca. Frente a él, el demidragón de 3 metros de altura. Al no tener otra opción, el capitán Steve volvió la mirada hacia Tony Stark en busca de ayuda. Como hermano mayor de este hombre. Usted personalmente lo crió desde la infancia. ¿Acaso él, que posee una fuerza tan asombrosa y formidable, realmente no tienes ninguna debilidad? ¿Debilidad? Cuando el capitán Steve preguntó si Zhao Yu tenía alguna debilidad. De repente, Tony se sintió un poco culpable y bajó la cabeza para mirarse los dedos de los pies. ¿Contaba él como la debilidad de Zhao Yu? Debería, ¿verdad? Después de todo, él era el hermano mayor biológico de Zhao Yu. Esperen, ¿qué es eso de esas miradas que me están dando? Tony había pensado en esta debilidad, y los otros miembros de los Vengadores también habían pensado en ello. Tony era el único pariente de Zhao Yu. Y lo había criado personalmente desde la infancia. Creo que, dada la voluntad de tu hermano, no debería dejarse alguna vez por Loki tan fácilmente. Si le hiciéramos algo estimulante, ¿se liberaría de las ataduras de Loki debido a ese estímulo? Aukeye miró a Tony con un arrepentido y extraño brillo en sus ojos. Al mismo tiempo, el arco y la flecha en su mano apuntaron involuntariamente a Tony. No puedes hacer esto, ¿verdad? Somos compañeros de armas y amigos cercanos. Capitán, usted tiene que defenderme. Capitán, ¿qué significa ese sentimiento? Como un magnífico héroe imperial, siempre creí que tu corazón estaba lleno de justicia. ¿Cómo puedes hacer la vista gorda ante este tipo de acoso entre compañeros de equipo? Cuando Tony miró suplicante al capitán Steve. El capitán Steve primero miró a Zhao Yu y luego ascendió. Parecía estar de acuerdo con el método de utilizar la debilidad de Zhao Yu para estimularlo. Lo siento, Tony. Por la seguridad de este planeta, tienes que hacer un sacrificio. Hablando con tono de disculpa, el capitán Steve caminó lentamente hacia Iron Man Tony. ¿Esto realmente funcionará?
Para ser honesto, aunque soy el hermano mayor de este tipo, en el corazón de este mocoso, yo, su hermano mayor, en realidad no tengo mucho valor. Frente a la mirada sincronizada de los miembros de los Vengadores. Iron Man Tony solo quería rugir fuerte. Amigos, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora? Loki, ¿por qué no me hipnotizas también? Está bien, deja de hacer tonterías. Él es tu hermano biológico, después de todo. Deberías conocerlo mejor que nosotros. ¿Qué le gusta a este tipo? ¿Qué le teme? ¿Hay algo que aprecie o tema en su corazón? En este momento, Capitán Steve ya no estaba de humor para seguir bromeando. Zhao Yu debe tener una debilidad propia. ¿Qué le gusta? ¿Qué le da miedo? ¿Qué le aterra? Lo que teme y lo que le aterra, sinceramente, no lo sé. En cuanto a lo que le gusta. Al decir esto, la mirada de Tony no pudo evitar volverse hacia la viuda negra Natasha. Nuestra familia Stark siempre ha tenido una bella tradición. Tener un cariño especial por las chicas guapas. Natasha, ¿por qué no vas a probarlo? Mientras hablaba, Tony le guiñó un ojo a la viuda negra Natasha. Sí. Un grupo de hombres, y ninguno de ellos confiable. La viuda negra Natasha puso los ojos en blanco y miró a Tony, sin palabras. Creo que en lugar de discutir cómo encontrar su debilidad aquí, creo que tratar con Loki debería ser la forma más rápida. Trata con Loki y toma la piedra de la mente que tiene en la mano. Creo que todo esto debería resolverse fácilmente, ¿no? La viuda negra Natasha ofreció la sugerencia más relevante en este momento. Ya que no podía lidiar con Zhao Yu. Entonces también podría ocuparse de Loki, quien actualmente controlaba a Zhao Yu. Bien, ¿por qué no se me ocurrió? En ese momento, los ojos de todos se iluminaron. Entonces, la mirada de todos se centró simultáneamente en Loki, quien en algún momento se había levantado y estaba ordenando su ropa. ¿Qué es? ¿Todos ustedes también piensan que mi atuendo es muy bonito? Loki, que acababa de ser enviado a volar y quedó desalineado por una ráfaga de Aki del conquistador de Zhao Yu. Luchando por ponerse de pie, rápidamente se ajustó su atuendo. Después de todo, la siguiente escena fue su glorioso momento de dominación mundial. No podía permitirse en absoluto parecer avergonzado en ese momento. Yo me encargaré de Loki. Ustedes son responsables de contener a Yu Stark. Thor pesó a Mjolnir en su mano. Thor pensó que en lugar de pelear contra Zhao Yu, podría ir a darle una lección a su desobediente hermano. Creo que yo también puedo. Tony también estaba ansioso por intentarlo. Para ser honesto, preferiría luchar solo contra el supuesto Loki, dios de la travesura. Luego se enfrentó a su hermano, que había perdido completamente la cordura. Enfrentarse a Loki, dios de la travesura, la lucha podría ser difícil. Pero frente a su hermano Zhao Yu. Esto realmente conduciría a muertes. Creo que enfrentarme a Loki tampoco debería ser un problema para mí. El Dr. Banner se había despertado en algún momento y había entrado una vez más en el estado de Hulk. Hulk, que debería haber sido valiente. Cuando se enfrenta a la elección entre unirse contra Zhao Yu o luchar en solitario contra Loki, el dios de la travesura. Él claramente eligió luchar contra Loki, dios de la travesura, en solitario. En cuanto al asunto de unirse para atacar a Zhao Yu, Hulk se lo entregó directamente a los otros miembros de los Vengadores. Soy Hulk. Hulk no les diría mucho a los miembros de los Vengadores aquí. Después de dar su instrucción, dejó escapar un rugido e inmediatamente se abalanzó sobre Loki, que estaba parado cerca. Esto dejó a los demás, que habían planeado luchar contra Loki en solitario, aturdidos en el lugar. ¿No quedamos en discutirlo primero? Entonces vamos a unirnos contra Yu Stark, mirando a Hulk, quien cargó hacia adelante para batirse en duelo con Loki sin siquiera discutirlo. Las personas restantes no tuvieron más remedio que girar sus miradas hacia Zhao Yu con sonrisas amargas. De todas formas, tenían que ganar suficiente tiempo para que Hulk derrotara a Loki. ¿Conspirar? Tenemos que ser claros. ¿Es un grupo de nosotros el que se une contra él, o es él el que se une contra un grupo de nosotros? Al escuchar el término agruparse. Esta debería haber sido una palabra que trajera una sensación de alegría. Pero mirando a Zhao Yu parado allí. De repente, Aokeye sintió. ¿Era un grupo de ellos atacando a Zhao Yu, o Zhao Yu atacando a un grupo de ellos? Dejad de tonterías.
Ya sea que estemos atacando o que él nos ataca a nosotros, debemos ganar tiempo para que Hulk derrote a Loki. El capitán Steve finalmente habló. Esta era ahora su última oportunidad. Con la fuerza de Hulk, derrotar a Loki no fue un problema en absoluto. La clave fue que Loki era demasiado astuto. ¿Sois mis oponentes? Zhao Yu, ahora en su estado de medio dragón y sosteniendo el garrote de hierro con colmillos de lobo. Frente a las tácticas ideadas por los Vengadores, Zhao Yu no se movió para bloquearlos. En cambio, miró a todos con una sonrisa en su rostro. Entonces veamos si puedes sobrevivir en mis manos antes de que Hulk derrote a Loki. Auge. Inmediatamente después de hablar. Se escucha un sonido ensordecedor. La corpulenta figura de Zhao Yu apareció frente al capitán Steve. Levantó el garrote de hierro con colmillos de lobo que tenía en la mano y una vez más lo blandió con fuerza hacia el capitán Steve. Vago, vago. Frente a este ataque de Zhao Yu. En este momento, el capitán Steve no se atrevió a confiar en el escudo de Vibranium que tenía en la mano para bloquear. Ese maldito llamado Aki de armamento en realidad podría penetrar el escudo y golpear su cuerpo directamente. Confiando en su ágil condición física. El capitán Steve apenas logró esquivarlo. No intentes enfrentar sus ataques de frente, con un método de ataque tan extraño, simplemente no podemos defendernos de él. Aumenta la distancia de combate. Después de esquivar los 8 trigramas del trueno de Zhao Yu. A través de ese golpe de ahora, el capitán Steve también había sido testigo del extraño método de ataque llamado Aki de armamento. Rápidamente instruyó a los demás miembros de los Vengadores. No intentar recibir de frente los ataques de Zhao Yu. De todos modos, el combate cuerpo a cuerpo nunca fue mi especialidad. Tensando su arco, innumerables flechas fueron disparadas rápidamente hacia Zhao Yu. ¿Crees que aumentar la distancia me dejaría indefenso? Como capitán Steve tomó la iniciativa de aumentar la distancia de combate de Zhao Yu. Un suave movimiento del garrote de hierro con colmillo de lobo que tenía en la mano hizo volar todas las innumerables flechas disparadas por Aokeye. En cuanto a la pistola en la mano de Natasha. Zhao Yu lo ignoró por completo. No lo olvides, poseía el poder defensivo de Superman. Ratatata. Innumerables balas fueron disparadas al cuerpo de Zhao Yu. Aparte de hacer agujeros en la ropa de Zhao Yu. La colisión entre las balas y el cuerpo de Zhao Yu. Las balas de cobre incluso fueron prensadas directamente para formar pequeñas bolas redondas. ¿Qué estoy haciendo? Al ver esas balas de cobre rebotando en la piel de Zhao Yu una tras otra al impactar. Al ver esta escena, Natasha incluso miró la pistola en su mano con una pizca de duda. Como era de esperar, si no tuvieras la piel tan gruesa para defenderte, ¿cómo pudiste hacer cosas tan insensibles? En ese momento, la viuda negra Natasha también entendió. Cuando se había infiltrado en el edificio de Industrias Stark. ¿Por qué Zhao Yu podía ser tan insensible como para esconderse de ella y burlarse de ella? Sin la piel gruesa que podría defenderse de las balas. Una persona común y corriente realmente no podría hacer esas cosas. ¿Ustedes continúan? Creo que me quedaré a un lado y observaré. Su método de ataque más agudo actual ni siquiera pudo romper la piel de Zhao Yu. La viuda negra Natasha agitó su mano y luego giró su mirada hacia un lado. En algún momento también llegaron las chicas del departamento de imagen corporativa del grupo Stark. El grupo de chicas estaba de pie formando un círculo cercano, sus rostros no mostraban signos de preocupación. En cambio, estaban llenos de curiosidad. Al ver esto, Natasha miró a Zhao Yu y luego a las chicas del departamento de imagen corporativa del grupo Stark. ¿No vas a ir a ayudar? Guardando su pistola. Bajo la mirada ligeramente cautelosa de las chicas. Natasha agitó la mano. Entonces ella curiosamente preguntó la pregunta que tenía en mente. ¿Ayuda? ¿Ayuda a quién? Blink fue el primero en responder a la pregunta de Natasha. ¿Es cierto no? La respuesta de Blink dejó a Natasha sin saber cómo responder. ¿Ayudar a Zhao Yu? ¿No sería eso convertir a la Tierra en un enemigo? ¿Ayudar a los Vengadores? ¿Eso no se enemistaría con su propio jefe? En realidad, tengo una teoría en mi corazón, y es que la razón por la que no estás actuando es porque sabes algo. Ese hombre está bromeando, ¿verdad? Mirando fijamente a Blink. Natasha expresó sus pensamientos en voz alta.
Nariz. Blink meneó la cabeza muy directamente. No me preguntes, no sé nada. Puedes adivinar lo que quieras. Este movimiento no era originalmente adecuado para usar aquí, pero ¿quién te dijo que te escondieras tan lejos? Zhao Yu salió de su estado de medio dragón. Regresó a su forma humana normal de 1,8 metros. Entonces Zhao Yu se agachó ligeramente y levantó su mano hacia la izquierda. Apretó su mano izquierda formando un puño y lentamente la movió hacia atrás. ¿Alguna vez has sentido un terremoto? Se oyó un rugido. Temblor en el aire. El puño izquierdo de Zhao Yu golpeó fuertemente desde atrás contra el aire frente a él. Enseguida. Donde el puño de hierro de Zhao Yu chocó. Incluso aparecen grietas en el aire. Esto es. ¿El espacio ha sido destruido? Una fuerza de impacto incomparablemente tiránica se expande rápidamente. El piso superior del edificio de Industrias Stark quedó completamente destruido. Todos los presentes fueron enviados a volar por esta fuerza tiránica. Cuidado. De pie a un lado, Blink intentó abrir un portal espacial. Pero descubrió que la puerta espacial que había abierto fue destrozada directamente por esta fuerza de vibración tiránica. Swoosh, swoosh, swoosh. La heroína de Venom Spider, Mary Jane, también actuó rápidamente. Las patas de araña formadas por el tejido venenoso en su espalda se convirtieron en cuerdas suaves. Después de conectar rápidamente a las chicas presentes. Incluyendo a la viuda negra Natasha. Su cuerpo saltó rápidamente, saltando directamente desde el piso superior. Esto es. Cuando la fuerza de vibración desapareció. El piso superior del edificio de Industrias Stark ahora se había convertido en una pila de ruinas. Eres un niño derrochador. Estás derribando tu propio edificio de oficinas. Tony Stark, quien luchó por levantarse de las ruinas. Mirando el piso superior del edificio que había sido completamente destruido. Tony no pudo evitar empezar a maldecir directamente.